El técnico dejó el celular sobre la mesa con un ruido seco. Se apoyó en el borde del mostrador y habló casi en un susurro. «Ustedes están corriendo riesgo». Fue una frase breve, pero retumbó en la sala como si hubiera activado una alarma invisible. En ese instante supe que algo en mi vida estaba a punto de romperse. ¿Cómo puede un objeto tan cotidiano, un teléfono, convertirse en la chispa que enciende una cadena de secretos, traiciones y decisiones que cambiarán para siempre una familia? Esa pregunta quedó suspendida en el aire mientras mis manos temblaban intentando entender. Mi nuera trató de sonreír, fingiendo calma. Mi hija mayor apartó la mirada. Y yo, que había entrado creyendo que solo era una reparación, sentí el peso de la incertidumbre clavándose en el pecho. El técnico no dio más explicaciones. Su silencio parecía más peligroso que cualquier palabra. La tarde transcurrió con una lentitud punzante. En la cocina, la tetera fingía normalidad con su silbido, pero en mi cabeza se reproducían escenarios terribles. Fraudes, amenazas, mensajes ocultos, identidades robadas. Cada posibilidad era una grieta que ampliaba el temor. A lo largo de mi vida, había aprendido a confiar en la calma de las rutinas, pagos al día, llamadas de buenos días, cenas en familia. Aquella confianza se mostró frágil como papel. El celular, ahora apagado, parecía un testigo mudo de algo que nadie quería nombrar. El técnico, con voz baja, nos pidió que no tocáramos nada y que volviéramos a casa. Dijo la dirección de un banco, mencionó números que no entendí y, por último, insistió: «Por favor, cancelen sus tarjetas y cambien las contraseñas». ¿Era exageración o estaba advirtiendo sobre algo real y concreto? Un gatillo mental comenzó a dispararse en mi mente. ¿Qué secretos guarda la intimidad de un teléfono? Fotos, mensajes, ubicaciones, contactos. Todo eso que creíamos privado puede ser una mina enterrada bajo nuestros pasos. Sentí cómo la curiosidad y el miedo se mezclaban en una mezcla incapaz de dejarme quieta. En la sala, Clarisa trató de mantener el control. «Es probable que sea un virus o un fraude», dijo calmadamente, aunque sus manos mostraban pequeñas vibraciones. Aún así, su seguridad no me convencía. Había algo en su mirada que parecía medir mis reacciones con fría precisión. Decidí no volver a casa en ese momento. En vez de eso, caminé sin rumbo por la avenida iluminada, intentando ordenar los hilos sueltos en mi cabeza. Pensé en las veces que había dejado el celular en manos de otros, confiando en la buena fe del mundo. ¿Cuántas veces esa confianza había sido un riesgo silencioso? Antes de irme, tomé una foto del técnico sosteniendo el celular, sin que él lo notara. No sabía aún por qué, pero una voz interior me empujaba a guardar pruebas, a documentar la sensación de peligro. Algo me decía que esa noche no acabaría en tranquilidad. Era apenas el primer aviso de una historia que decidiría entre dejarme sola o unir a la familia contra una sombra mucho más grande. Esa noche, mientras intentaba dormir, cada sonido de la casa parecía sospechoso. Una notificación, un pequeño pitido del módem, incluso el motor del refrigerador. Todo me hacía pensar en vigilancia, en un ojo invisible observando desde algún lugar. ¿Era paranoia o intuición? A las 2:17 de la madrugada, mi celular vibró. Era un mensaje sin remitente visible. Solo una palabra: desconecten. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Lo que antes parecía exageración, ahora se transformaba en una pieza más de un rompecabezas oscuro. En la cocina mi hijo apareció con los ojos hinchados. Tampoco podía dormir. Sin que yo preguntara, se sentó frente a mí y dijo algo que me heló. «Mamá, ¿tú sabías que Clarisa, la esposa de Samuel, tenía 2 números de teléfono?» Ese detalle abrió un abismo de preguntas. La palabra riesgo empezó a expandirse como un virus. Ya no era solo un teléfono roto. Ahora era un misterio que afectaba a todos. ¿Qué estaba realmente en ese celular? ¿Fotos? ¿Conversaciones? ¿Transferencias? ¿Amenazas? Mi mente repasaba cada gesto de Clarisa en los últimos meses. Su necesidad de privacidad, los mensajes eliminados, las salidas inesperadas. ¿Se trataba de ella? ¿O había alguien más usando su identidad? Recordé entonces la expresión del técnico. No era solo preocupación, era miedo. Miedo auténtico. Ningún profesional reacciona así por algo común. Y nadie dice:
Cancelen sus tarjetas, a menos que haya visto algo que nosotros aún no entendíamos. Las grietas de la tranquilidad se ensancharon aún más cuando mi hijo reveló que días antes había recibido un correo del banco sobre transferencias que él nunca realizó. En ese momento lo ignoró, creyendo que era phishing. Ahora, todo encajaba con un tono amenazante. Decidimos actuar como si nada pasara. No queríamos alertar a Clarisa ni a nadie más hasta entenderlo mejor. Pero dentro de nosotros, la verdad rugía como una bestia encerrada. Alguien había cruzado una frontera que no debía cruzar. Fue entonces cuando mi hijo sugirió algo impensable. ¿Y si el celular no fue manipulado por delincuentes, sino por alguien cercano? Su voz temblaba. La idea de una traición interna era 1000 veces más perturbadora que cualquier amenaza externa. Con el cielo a punto de amanecer, nos miramos en silencio, sabiendo que ese día tomaríamos decisiones que podían cambiarlo todo. Ya no se trataba de proteger un aparato, sino de protegernos entre nosotros. Y por primera vez, el enemigo parecía estar demasiado cerca. A la mañana siguiente, regresamos a la tienda del técnico sin avisarle. No queríamos darle tiempo a preparar una historia. Cuando entramos, él levantó la vista y supo inmediatamente que no esperábamos excusas. Ese silencio que siguió fue más grave que cualquier palabra. Le exigí que nos dijera exactamente qué había visto. Al principio dudó, pero cuando le mencioné el mensaje anónimo que recibimos, su rostro cambió. Bajó la voz, nos llevó a la parte trasera del local y cerró la puerta con llave. Lo que vi en ese celular no era normal. Abrió su laptop y nos mostró una carpeta marcada como riesgo. Dentro había capturas de pantalla que él había hecho por precaución. En ellas se veían transferencias bancarias, números internacionales, correos cifrados y, lo peor, fotos de nuestra casa tomadas desde afuera. Mi respiración se detuvo. ¿Quién había seguido a mi familia sin que lo notáramos? ¿Para qué? El técnico explicó que todo parecía conectado a una red de robo de identidad, pero había algo aún más raro. El celular tenía instalado un programa espía que no era común ni accesible. Esto no lo hace un aficionado, dijo, señalando una línea de código incomprensible. Esto lo hace alguien con dinero, recursos y un motivo personal. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya no era un asunto de ladrones. Era algo mucho más profundo. El técnico entonces dijo lo que más temíamos escuchar. Si este teléfono está comprometido, probablemente ustedes ya lo estén también. Esa frase, dicha con absoluta certeza, hizo que mi hijo cerrara los puños. Sentirnos vulnerables dentro de nuestra propia casa era insoportable. Decidimos no denunciar, aún. Queríamos saber más antes de exponerlo todo. Pero el técnico insistió en que debíamos actuar rápido. Nos enseñó a revisar dispositivos, a detectar accesos sospechosos y, sobre todo, a no confiar en nadie, ni siquiera en la familia. En el camino de regreso, mi hijo preguntó, ¿y si Clarisa no es la víctima, sino la responsable? Me negué a creerlo, pero las pruebas parecían empujarme hacia una conclusión dolorosa. Alguien muy cercano estaba jugando un papel doble. Fue entonces cuando recordé algo tan evidente que me dio vergüenza haberlo ignorado. Ella siempre apagaba su celular cuando entraba a ciertas habitaciones. Siempre ponía excusas perfectas, y yo, como una tonta, nunca lo cuestioné. Esa noche, por primera vez, dormí con las puertas cerradas por dentro. No sabía si estábamos viviendo un crimen silencioso, una traición familiar o algo aún peor. Pero tenía claro una cosa. El riesgo ya no era una amenaza. Era una realidad. Desde ese día empecé a observar a Clarisa con otros ojos. Cada gesto, cada silencio, cada movimiento parecía formar parte de una coreografía secreta. Antes, yo la veía como una joven reservada y algo distraída. Ahora la veía como alguien que quizás ocultaba una doble vida. A la hora del desayuno, ella dejó el celular boca abajo sobre la mesa como siempre lo hacía. Pero esta vez, noté algo distinto. No lo soltaba ni un segundo. Incluso, cuando fue a buscar agua, lo llevó consigo. Era como si estuviera custodiando algo más valioso que su propia vida. Me acerqué lo suficiente para ver el reflejo de la pantalla en la tetera metálica. Lo que pude leer hizo que la sangre me hirviera. Reunión confirmada. No pueden sospechar nada. El mensaje desapareció segundos después.
Era evidente que algo estaba ocurriendo a nuestras espaldas, pero aún no podía enfrentarla sin pruebas sólidas. El miedo a equivocarme y destruir a mi familia me obligaba a caminar sobre el filo de la duda. ¿Era culpable o una víctima más? Ese día decidimos seguirla. No contratamos detectives ni usamos tecnología sofisticada. Simplemente la dejamos creer que estaba sola y la observamos desde lejos. A las 16:30 salió de la casa con una bolsa pequeña y tomó un taxi. Seguimos el vehículo a distancia. Las calles parecían normales, pero cada semáforo parecía marcar el ritmo de nuestra respiración. Finalmente, llegó a un edificio gris en el centro de la ciudad. No había letreros ni ventanas visibles. Parecía más un almacén que una oficina. La vimos entrar usando un código en la puerta. Eso lo cambió todo. ¿Quién accede a un edificio escondido usando una clave de seguridad? Si solo fuera un asunto legal, no habría necesidad de secretos. Mi hijo tomó una foto del lugar y la envió al técnico, quien respondió de inmediato. No deberían estar ahí. Ese sitio está vinculado con una investigación internacional. En ese momento entendimos que lo que ocurría superaba cualquier problema doméstico. Mientras la esperábamos salir, las dudas crecían como sombras al caer la tarde. ¿En qué estaba metida Clarissa? ¿Era una víctima infiltrada sin saberlo o una pieza central de algo mucho más oscuro? Esa noche, al regresar, Clarissa actuó con normalidad, como si nada hubiera pasado. Habló sobre recetas, sobre la temperatura del día, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo escuchaba el eco del técnico. Ustedes están en peligro. Esa noche, después de que todos se acostaron, entré a la cocina con el celular de mi hijo y abrí la carpeta donde habíamos guardado las capturas del técnico. Había algo que no habíamos revisado con detalle. Un archivo de audio sin nombre, grabado desde el micrófono del teléfono de Clarissa. Dudé antes de reproducirlo. Escuchar conversaciones ajenas no era algo que quisiera hacer, pero la seguridad de mi familia estaba primero. Presioné play, y segundos después escuché una voz distorsionada hablando con ella. La operación no puede fallar. El acceso está dentro de la casa. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué acceso? ¿Qué operación? ¿Por qué tenía que ver con nuestra casa? Cada palabra parecía una amenaza disfrazada de instrucciones. Clarissa hablaba poco, pero en una parte dijo algo que se me clavó como una aguja. No saben nada. Confían en mí. A partir de ese momento, el pánico se transformó en determinación. Ya no podía hacerme la ciega. Si no empezaba a actuar, nuestra familia podría terminar siendo parte de algo irreparable. Mi hijo escuchó la grabación conmigo y su expresión cambió. Tenemos que hacer una copia de esto. Si intentamos confrontarla ahora, lo borrará todo. Era doloroso ver cómo la desconfianza se instalaba incluso en quienes alguna vez habían sido cercanos. Decidimos llevar la evidencia al técnico al día siguiente, pero cuando llegamos a su tienda, estaba cerrada. El local completo parecía abandonado. Los carteles habían sido removidos y la dirección ya no aparecía en Internet. Era como si él hubiera desaparecido sin dejar rastro. Buscamos en foros, grupos de redes sociales, archivos comerciales. Nada. El hombre que nos había alertado sobre el peligro se había desvanecido. Y eso solo significaba una cosa. Alguien lo había obligado a callar, o lo había hecho por miedo. Regresamos a casa con la sensación de que el tiempo se nos estaba acabando. Cada minuto sin respuestas era un minuto que la otra parte llevaba de ventaja. Y lo peor es que debíamos seguir actuando como si nada estuviera pasando. Esa noche, mientras Clarissa hablaba sobre planes familiares, yo la observaba sabiendo que en su teléfono había una grabación que podía destruirnos. Era como vivir con un enemigo al que no puedes atacar ni confiar. Antes de irme a dormir, copié el audio a una tarjeta de memoria y la escondí en el lugar más insospechado, dentro de una Biblia antigua, entre páginas que nadie tocaba. No sabía si eso salvaría a mi familia, pero al menos sería la primera pieza de verdad que nadie podría borrar. A la mañana siguiente, Clarissa se comportaba de manera impecable. Preparó el desayuno, preguntó cómo dormimos, hizo comentarios sobre el clima. Todo era demasiado normal. Y lo que es demasiado normal, siempre es sospechoso cuando conoces la verdad. Yo la miraba sin decir nada, y cada gesto suyo parecía ensayado. Era como ver a una actriz interpretando el papel perfecto de una nuera amorosa.
Pero yo ya no veía a la persona. Veía al peligro disfrazado. Mientras ella lavaba los platos, escuché un pequeño sonido desde el estudio. Era una notificación en el celular de mi hijo. Cuando entré a revisar, el teléfono estaba encendido y mostraba un mensaje del banco. Intento de acceso no autorizado detectado. Mi corazón golpeó con fuerza. Eso significaba que alguien estaba tratando de entrar en nuestras cuentas en ese mismo momento. Corrí hacia el router y lo desconecté de inmediato. Mi hijo llegó corriendo al escuchar el ruido. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nos están atacando», respondí. En ese instante, Clarisa apareció en la puerta fingiendo sorpresa. Pero su reacción fue demasiado fría, demasiado controlada. Yo esperaba nerviosismo, pero lo que vi fue cálculo. Y eso me confirmó algo que hasta ese momento tenía miedo de admitir. No era una víctima. No era una inocente atrapada en algo mayor. Ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Aún así, no podía confrontarla de inmediato. Necesitábamos algo más que sospechas, incluso más que el audio. Necesitábamos entender quién estaba detrás. Porque tal vez, solo tal vez, Clarisa no era la mente maestra, sino solo la pieza clave para alguien más poderoso. Esa tarde, mi hijo y yo salimos de la casa alegando que iríamos al supermercado. En realidad, buscábamos un lugar seguro para hablar sin micrófonos ni cámaras posibles. Terminamos sentados en el estacionamiento vacío de una iglesia. Ese fue nuestro cuartel improvisado. Discutimos todas las opciones. Ir a la policía era riesgoso. Si había infiltración, podríamos terminar avisando a las personas equivocadas. Enfrentar a Clarisa directamente era aún más peligroso. Así que tomamos una decisión difícil. Teníamos que seguir fingiendo. Volvimos a casa con una sonrisa falsa en el rostro, respirando como si nada pasara. Clarisa nos recibió con una frase que me revolvió el estómago. Pensé que se habían perdido. Esa fue la primera vez que sentí que ella sabía que yo sabía. Esa noche, mientras todos dormían, revisé nuevamente la tarjeta de memoria con la grabación. Quería escuchar cada detalle, cada respiración, cada silencio. Una cosa llamó mi atención. Antes de terminar, se escuchaba un sonido metálico, como si alguien hubiera colocado algo sobre una mesa. Era una pista pequeña, casi insignificante, pero los detalles pequeños a veces revelan verdades grandes. ¿Dónde se había grabado eso? ¿Quién estaba del otro lado? Y lo más inquietante, ¿qué significaba el acceso esta dentro de la casa? Al día siguiente, me llegó un correo desde una dirección desconocida. No tenía texto, solo un archivo adjunto con un nombre extraño. «Miren esto, Puavi». Pensé que podía ser un virus, pero algo me impulsaba a abrirlo. Lo hice, pero no en mi computadora. Usé una vieja laptop sin conexión para evitar riesgos. El video mostraba imágenes de cámaras de seguridad, pero no de un banco o de una calle. Eran imágenes de nuestra casa, imágenes que yo nunca había visto. Un dormitorio, el pasillo, la entrada, todos filmados desde ángulos imposibles. El peor momento llegó cuando vi el cuarto de mi nieta mientras dormía. Sentí un frío que no tiene nombre. Alguien había estado vigilándonos durante meses. No era solo espionaje digital. Era físico, era real. En el fondo del video había una voz, distorsionada, que decía: «La clave está en ella», pero aún no lo saben. ¿Quién era ella? ¿Clarisa? ¿Mi nieta? ¿Alguien más? El video no respondía nada. Solo habría más preguntas. Mi hijo vio el archivo conmigo y casi rompió la mesa de un puñetazo. «Esto ya pasó del límite», dijo con una rabia que apenas pudo contener. Pero yo le pedí calma. No podíamos actuar impulsivamente. Un paso en falso y podríamos perderlo todo. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de hombre, firme y sin emociones, dijo: «No confíe en nadie, ni siquiera en el técnico. Él no le dijo todo». Y luego colgó. Por primera vez entendí la magnitud del juego en el que estábamos atrapados. No era una trampa pequeña. No era un robo aislado. Alguien estaba utilizando a nuestra familia como parte de algo mucho más grande. Esa noche, mientras cerraba las puertas con doble llave, pensé en algo que me heló la sangre. Si alguien había instalado cámaras, significa que en algún momento entraron a nuestra casa sin que lo notáramos. Y si lo hicieron una vez, podrían hacerlo de nuevo. Desde que vimos el video,
El ambiente en casa se convirtió en una prisión silenciosa. Cada objeto parecía sospechoso. Cada ruido parecía un aviso. Yo ya no dormía. Solo esperaba. Esperaba el siguiente movimiento de alguien que conocía cada rincón de nuestra vida. Decidimos revisar la casa de arriba abajo, no para buscar respuestas, sino para buscar pruebas físicas. Y ahí, detrás de una toma eléctrica falsa en el pasillo, encontramos lo impensable. Una microcámara del tamaño de una uña. La saqué con una pinza, temblando. No quería creerlo, pero ahí estaba. Alguien nos había observado en silencio, día tras día, sin que lo notáramos. Y si había una cámara, ¿cuántas más estaban ocultas? Mi hijo revisó todas las habitaciones y encontró otra dentro del mueble del televisor. Fue en ese momento cuando entendimos la frase del video. El acceso está dentro de la casa. No hablaban de contraseñas ni cuentas bancarias. Hablaban de presencia física. Ya no podíamos controlar la situación. Así que hicimos lo único que podíamos hacer. Fingir que no sabíamos nada. Actuar como si todo siguiera normal, esperando que el enemigo confiara en nuestra ignorancia. Era una estrategia peligrosa, pero necesaria. Esa tarde, Clarisa llegó más tarde de lo habitual. Sonreía. Traía bolsas con comida como si nada ocurriera. Pero cuando vio que la lámpara del pasillo había sido movida, su rostro se tensó apenas un segundo. Fue un parpadeo, pero suficiente para confirmar mi sospecha. Ella sabía que habíamos descubierto algo, pero también sabía que no podíamos demostrarlo. Ese era el juego. Secretos dentro de secretos, mentiras dentro de mentiras. Esa noche, mientras todos dormían, escuché pasos en el pasillo. No eran los pasos de mi hijo, tampoco los de Clarisa. Eran pasos lentos, calculados, como los de alguien que conoce la casa, pero intenta no despertar a nadie. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, esperando que la sombra se revelara. Pero nunca vi nada. Solo escuché el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose suavemente. Cuando finalmente me atreví a levantarme, todo estaba en su lugar, pero algo cambió entre la noche y el amanecer. La tarjeta de memoria donde guardé la grabación ya no estaba dentro de la Biblia. La Biblia seguía abierta exactamente como la dejé, pero el archivo había desaparecido. Alguien había estado en mi habitación y no dejó rastro. Al descubrir que la tarjeta de memoria había desaparecido, supe que ya no se trataba de prevención, sino de supervivencia. No solo nos estaban vigilando, alguien tenía acceso directo a nuestra intimidad, a nuestros movimientos, a nuestros pensamientos. Por primera vez, entendí el verdadero significado del miedo. No era el peligro en sí, sino la certeza de que no podías confiar en nadie, ni en tus paredes, ni en tu propia casa, ni siquiera en tu familia. Mi hijo quería enfrentar a Clarisa de inmediato, pero lo detuve. Si ella tenía un respaldo detrás, gente con recursos, acceso a tecnología, contactos internacionales, actuar sin pruebas sólidas sería el movimiento más estúpido que podríamos hacer. Fue entonces cuando recibimos otro mensaje anónimo. Esta vez, solo decía, no se equivoquen, ella no es la única. Esa frase derrumbó todo lo que creíamos saber. Si Clarisa no era la única involucrada, ¿quién más formaba parte de esto? Empecé a repasar mentalmente cada persona de nuestro círculo. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, incluso familiares lejanos. ¿Quién tendría motivos? ¿Quién tendría acceso? ¿Quién podría estar infiltrado? Las posibilidades eran demasiadas. Fue ahí cuando hice una conexión que me paralizó. La tienda del técnico había desaparecido el mismo día que encontramos el archivo. ¿Y si él no había escapado, sino sido silenciado? ¿Y si lo que hizo fue pasar la información a alguien más antes de desaparecer? Mi hijo recordó algo. La última vez que hablamos con el técnico, él mencionó indirectamente un nombre, como si lo hubiera dicho sin querer. Proyecto Nahual. En ese momento no le dimos importancia, pero ahora sonaba como la pieza central que aún no entendíamos. Buscamos ese nombre en Internet. No había resultados públicos, ni artículos, ni noticias, ni documentos. Pero en un foro oculto encontramos una referencia que nos dejó helados. Nahual, red de vigilancia encubierta, intervención psicológica y manipulación digital. Entonces lo entendimos. Lo que estaba ocurriendo no era un caso de espionaje casero.
Era una operación, un plan diseñado para observar, manipular e infiltrarse sin dejar huellas visibles. Y nosotros éramos el objetivo, o parte del experimento. Esa noche, mientras intentaba mantener la calma, recibí la llamada que nunca pensé que llegaría. Era la voz distorsionada del video, y dijo solo una frase. Mañana tendrán que elegir de qué lado están. Luego, la línea se cortó, y supe que el tiempo se había terminado. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando cada ruido de la casa, cada clic del refrigerador, cada vibración del teléfono. El silencio se sentía como una trampa, como si alguien estuviera esperando que bajáramos la guardia. Antes del amanecer, el celular sonó con una notificación. No era un mensaje, era un video. Lo abrí con las manos temblando. Era nuestra sala, grabada desde un ángulo alto, como si la cámara estuviera instalada sobre la lámpara o dentro del detector de humo. En el video aparecíamos mi hijo y yo, sentados horas antes, hablando sobre escaparnos, sobre buscar ayuda, sobre los nombres que habíamos encontrado. No había forma de saber que alguien nos estaba escuchando. Ese video era una advertencia, un recordatorio. Sabemos todo lo que hacen. Mi hijo intentó mantener la calma, pero pude ver su respiración acelerada. Esto ya no es vigilancia, es control psicológico, dijo. Quieren que nos sintamos atrapados. Quieren que pensemos que no hay salida. Y por primera vez, él también tenía miedo. Decidimos no tocar más el celular. Lo dejamos sobre la mesa, pero el miedo no vino del aparato. Vino de la certeza de que siempre había alguien detrás de cada pantalla. No sabíamos si el peligro estaba en la señal, en los chips, en la red Wi-Fi o en algo todavía peor. Entonces sucedió lo inesperado. Al revisar una caja antigua con documentos personales, encontramos algo que no debería estar ahí. Un contrato de venta de mi casa, firmado con mi nombre, pero yo jamás lo había firmado. Clarisa había ido más lejos de lo que imaginábamos. Habían creado un escenario perfecto. Si yo desaparecía o era declarada mentalmente incapaz, ese documento sería suficiente para transferir todo legalmente. El plan no era solo espiarnos, era reemplazarme. Cuando confrontamos a Clarisa, no reaccionó como una culpable. No lloró, no negó nada, no intentó justificarse. Solo sonrió y dijo una frase que me dejó sin aliento. Ustedes no entienden. Esto no es personal. Quise gritar, exigir respuestas, pedir una explicación, pero mi hijo me detuvo. Él la miró como si viera algo que yo aún no alcanzaba a comprender. Dime, Clarisa, ¿quién te ordenó todo esto? Ella lo miró fijamente. Ni miedo ni culpa, solo frialdad. No puedo decirlo, pero de cualquier modo, ya es tarde para detenerlos. Esa noche nos dimos cuenta de algo aterrador. Ya no se trataba de recuperar la tarjeta o cerrar una cuenta. Lo que estaba en juego era nuestra identidad, nuestra libertad y probablemente nuestra vida. Y lo peor de todo, el verdadero enemigo aún no había aparecido. Después de esa conversación, Clarisa dejó de actuar como parte de la familia. Ya no intentaba fingir amabilidad ni cercanía. Era como si su máscara hubiera caído y, por primera vez, estábamos viendo quién era realmente. Mi hijo insistió en que necesitábamos pruebas, algo que pudiéramos llevar a la policía. No bastaba con sospechas, videos o amenazas. Necesitábamos un nombre. Ese nombre oculto que parecía dirigir cada movimiento desde las sombras. Y fue entonces cuando recordé algo, el técnico. Ese hombre fue el de primero en advertirnos. Él habló de ellos. Él sabía algo. Y si aún estaba vivo, tal vez podría decirnos lo que Clarisa nunca diría. Localizarlo fue difícil. La tienda de reparación estaba cerrada, las redes sociales eliminadas y nadie en el barrio parecía recordarlo. Como si hubiera desaparecido del mapa, o como si alguien se hubiera encargado de borrar su existencia. Pero mi hijo no se rindió. Encontró una pista. El número de serie de la factura que el técnico nos entregó formaba parte de un lote asociado a una empresa fantasma. Una empresa a la que también estaba vinculada, Clarisa. Cuando le mostramos esa información, ella no se sorprendió. Solo se acercó a nosotros y dijo, «Ustedes no entienden el tamaño de esto. Están tratando de pelear contra algo que lleva años funcionando. Gente importante, demasiado poderosa, que no va a perderlo todo por ustedes». «¿Quién?»,
le gritó mi hijo con rabia contenida. ¿Quién está detrás de todo esto? Ella se quedó en silencio unos segundos, y entonces respondió con lo que parecían ser dos simples palabras, pero que cambiarían todo. El consorcio. Sentí un frío recorrer mi espalda. No era un nombre común. No era una empresa. Era algo diseñado para sonar abstracto, sin rostro. Un enemigo imposible de señalar. Y eso lo hacía 10 veces más peligroso. Clarisa dejó claro que ya no había vuelta atrás, que lo que habíamos descubierto era suficiente para que ellos no nos dejaran en paz jamás, y que si queríamos sobrevivir, tendríamos que desaparecer antes de que lo hicieran ellos. En ese momento entendí que ya no se trataba de recuperar nuestra vida. Se trataba de elegir entre dos destinos: huir y vivir como sombras, o enfrentarnos a un monstruo invisible que domina todo desde el silencio. Esa noche, después de escuchar el nombre El Consorcio, la casa se sintió distinta. No era solo miedo. Era la sensación de estar siendo observados desde todas las esquinas, como si cada objeto tuviera ojos. Mi hijo propuso algo completamente arriesgado: infiltrarnos en el sistema. Si el consorcio nos estaba vigilando, eso significaba que ellos también dependían de conexiones, servidores, accesos digitales, y por primera vez podíamos usar eso en contra de ellos. Contactó a un amigo suyo, un exanalista de ciberseguridad, que había sido despedido por investigar corrupciones internas en una cadena de bancos. Al explicarle lo que estaba pasando, su respuesta fue simple y aterradora. Si lo que dicen es real, ya están marcados. Aún así, aceptó ayudarnos. Y fue él quien nos explicó cómo funcionaban esas redes clandestinas. Empresas legales mezcladas con negocios oscuros, datos robados vendidos legalmente, identidades falsificadas, todo con la misma firma, siempre invisible. Para romper su sistema, había que entrar por la puerta trasera. No podíamos denunciar nada todavía, porque la policía, los jueces, incluso algunos medios, podrían estar controlados por ellos. Era como pelear contra un fantasma que tenía tentáculos en todas partes. El plan era simple en teoría y casi suicida en la práctica: interceptar una transferencia de datos de uno de sus servidores y exponerlo públicamente. Si lográbamos filtrar la información correcta, el consorcio perdería poder, o al menos se vería obligado a salir a la luz. Pero había un problema: solo podíamos hacerlo desde dentro. Necesitábamos uno de los dispositivos infectados, uno de los celulares modificados. El de Clarisa era el acceso principal. Así que tuvimos que hacer lo impensable: crear una trampa, convencer a Clarisa de que aún confiábamos en ella, que estábamos dispuestos a negociar, mientras preparábamos todo para interceptar la conexión cuando usara el teléfono de nuevo. Los minutos previos fueron interminables. Cada notificación que sonaba parecía una alerta. Cada vibración causaba un sobresalto. Sabíamos que si nos descubrían, no tendríamos siquiera la oportunidad de escapar. Finalmente, a las 02:47 am, una luz se encendió en la pantalla del celular. La transferencia había comenzado. El plan estaba en marcha, y nosotros estábamos a solo segundos de cambiar nuestra historia o desaparecer para siempre. El contador en la pantalla marcaba 12%, 19%, 27%. Cada segundo era una eternidad. Mi hijo no apartaba los ojos del monitor, respirando con dificultad, como si estuviera conteniendo el aire desde el inicio de la transferencia. A los 42%, el sistema se congeló. Una ventana emergente apareció con un mensaje que heló nuestra sangre: actividad detectada, seguridad activada. Y entonces escuchamos pasos. No desde el pasillo, no desde el patio, sino desde el altavoz del celular. Era una llamada automática, conectándose sin autorización. Alguien nos estaba escuchando en tiempo real. Mi hijo cortó cables, desconectó la red y volcó la mesa, pero era inútil. El dispositivo tenía su propia señal independiente. El consorcio ya sabía lo que estábamos haciendo. Fue ahí cuando apareció Clarisa. No entró corriendo, no gritó, solo se quedó en la puerta, mirándonos con una expresión indescriptible, una mezcla de miedo, resignación y culpa. Les advertí, murmuró. No se le gana al sistema. Pero ya no había vuelta atrás. El archivo seguía enviándose, incluso sin conexión.
Significaba que nuestro amigo, desde otro punto, había logrado redirigir la señal antes del bloqueo. Si aguantamos solo unos segundos más, dijo mi hijo, lo logramos. Entonces las luces se apagaron. El router explotó con un chispazo. La casa quedó en silencio absoluto. Y en la oscuridad, escuchamos el sonido más aterrador que podría existir. Una camioneta frenando frente a la casa. Alguien golpeó la puerta, una vez. Luego 2 veces más fuerte. No estaban tocando. Estaban derribándola. Mi hijo se acercó a mí y me dijo con la voz quebrada, pero firme. Si algo me pasa, no les des nada. No entregues el archivo. No firmes, no hables. Y por primera vez, entendí que él estaba dispuesto a morir por esto. Entonces el celular vibró con una última notificación. Transferencia completada, 100%. Y en ese instante, todo se convirtió en caos. La puerta cayó. Los hombres entraron. Y nosotros ya no éramos víctimas. Éramos una amenaza. No recuerdo exactamente lo que pasó después. Solo imágenes sueltas, gritos, la luz de una linterna cegándome, golpes, la sensación de que el tiempo se había roto en pedazos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una habitación sin ventanas, con paredes grises y una sola cámara en la esquina. Mi hijo no estaba. No sabía si estaba vivo o si lo habían separado para siempre. Una voz salió de un altavoz oculto. La transferencia fue interceptada. No salió a la luz. Todavía podemos arreglar esto, si usted coopera. Me ofrecieron todo. Dinero, protección, una nueva vida. Solo tenía que entregar una clave. Una maldita clave que ni siquiera sabía si existía realmente. Lo que querían era quebrarme. Después de 3 días sin saber nada de mi hijo, casi cedí. Estaba a punto de rendirme, hasta que escuché un ruido en el techo. Era una interferencia, una señal, y luego una voz. Mamá, aguanta, era él, había escapado. O alguien lo había ayudado, pero no estaba muerto. Y en ese segundo, cuando escuché su respiración entrecortada a través del sonido distorsionado, supe que no iba a traicionarlo. El consorcio no lo esperaba. Habían subestimado algo que ninguna red, ninguna cámara y ningún algoritmo podía controlar: el amor entre una madre y su hijo. Horas más tarde, la puerta de la celda se abrió. No era un guardia. Era Clarisa. Su cara estaba pálida. Sus manos temblaban. Y no llevaba uniforme. Llevaba miedo. No hay tiempo, dijo. No pude salvarlos antes, pero puedo hacerlo ahora. Nos guió por pasillos ocultos, escaleras sin luz y una salida de emergencia. Mientras corríamos, me dijo algo que nunca olvidaré. Ellos no son invencibles. Solo parecen invencibles mientras todos tenemos miedo. Cuando salimos al exterior, el sol estaba saliendo. Respiré aire libre por primera vez en días, pero la libertad no se sentía como una victoria. Se sentía como una deuda. Ahora que habíamos sobrevivido, no bastaba con escapar. Había que terminar lo que empezamos. Nadie nos creyó al principio. Una red clandestina controlando identidades, documentos falsificados, vigilancia total a través de un celular. Era más fácil llamarnos paranoicos que aceptar que el mundo se había vuelto así de peligroso. Pero el archivo que había sido transferido aquella noche sí había llegado. No a la prensa, no a un político, a la gente. Usuarios anónimos lo encontraron, lo compartieron, lo guardaron. En cuestión de días, miles sabían lo que habíamos enfrentado. El consorcio ya no podía ocultar su existencia. No cayó de inmediato. No hubo arrestos masivos. No hubo titulares de escándalo. Pero por primera vez, alguien le había hecho daño. Y ese alguien éramos nosotros. Clarisa desapareció. Algunos dicen que huyó, otros que la eliminaron. Pero yo prefiero pensar que finalmente eligió el lado correcto, aunque haya sido tarde. Todos merecen al menos una oportunidad de redención. Mi hijo y yo seguimos viviendo con cuidado, sin teléfonos inteligentes, sin redes sociales, con una desconfianza que, aunque duela, nos mantiene vivos. Pero también vivimos con algo más fuerte que el miedo, la certeza de que sí se puede resistir. Porque al final, la batalla nunca fue tecnológica, fue humana. Fue sobre no aceptar la mentira, sobre no permitir que el poder controle lo que somos, pensamos o sentimos.
Cada vez que miro atrás, recuerdo la frase del técnico. No busquen la lógica, busquen la verdad. Ahora entiendo lo que quería decir. La verdad no se encuentra en la comodidad ni en la ignorancia. Se encuentra en el riesgo y en el coraje. Si estás escuchando esta historia, tal vez pienses que nunca te pasará, que esto solo ocurre en películas o en países lejanos. Pero te aseguro algo, todo empieza con una pequeña invasión, un mensaje extraño, un celular modificado, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Así que cuídate, infórmate, cuestiona todo, porque el verdadero poder no pertenece a quienes controlan la información, sino a quienes se atreven a buscarla. Y si quieres más historias reales, impactantes y llenas de aprendizaje como esta, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en esta misión de abrir los ojos y proteger lo que más importa, nuestra libertad. O técnico largou o celular e falou baixinho. Vocês estão correndo risco, o técnico largou o celular e falou baixinho. Vocês estão correndo risco.